Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Sí, ministro, estuvo en cuestión en las últimas semanas, últimos meses, sobre todo por el representante social de los trabajadores en ACE, ¿no? Pero también en diferentes directorios. Y eso estuvo incluso en el Consejo de Ministros, porque el presidente, puntualmente a usted, a su ministerio, le pidió que trabajara sobre mecanismos para ver cómo el gobierno puede tener mayoría en los directorios, esa mayoría virtual, porque recordemos que también están los partidos de la oposición, ¿no? Por los acuerdos en el primer año de gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo observa usted que ha sido la experiencia de los trabajadores en los directorios? Y si, también puntualmente sobre la administración en ACE, ¿no? En salud. A ver, yo creo que justamente ayer se conmemoró un nuevo aniversario del ingreso de los directores sociales al Banco de Previsión Social. Este aspecto es un aspecto clave y yo creo que la historia ha demostrado que la presencia de directores que representan a jubilados, trabajadores y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social ha sido un elemento extremadamente positivo para mejorar la calidad de la gestión del banco. ¿Estás convencido de eso? Sí, totalmente. Del Banco de Previsión Social, totalmente. ¿Sí? Creo que... ¿En qué se nota eso? Y se nota, por ejemplo, en iniciativas que ha llevado adelante el director de los trabajadores, la directora de los empresarios, por ejemplo, la inclusión en el FONASA de empresarios con hasta 5 empleados es una iniciativa de la directora de los empresarios. Y eso lo podía haber planteado. Lo podía haber planteado. Desde la organización empresarial. Está bien. Y nos ahorramos el sueldo de ese director y salía igual. Si había voluntad política. Está digo. bien. Eso, con ese criterio podríamos poner un solo presidente. Pero digo, uno puede tener un directorio. No, le digo, pero francamente, que está bien. Nunca siento, o sea, uno escucha hablar al representante de los jubilados diciendo algo para quedar bien con los jubilados. El representante de los trabajadores diciendo algo para quedar bien con los trabajadores. Pero uno no siente que haya un aporte que diga que sea necesario. Yo creo que... No quiero decir que no trabajen, seguramente trabajan. Trabajan, sí. Pero ¿será necesario? Bueno, yo he visto al director de los trabajadores decir que no a planteos de los trabajadores. Y he visto al director de los jubilados reconocer que algunos sectores de jubilados en algunos temas no tienen razón. Lo he visto. Creo que hay una gran diferencia en el tema de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, que fue una larga discusión en su momento en el propio movimiento sindical, que era a quién representaba. El director de los trabajadores en el Banco de Previsión Social representa a los trabajadores, o sea, todos los que aportamos al Banco de Previsión Social, ¿verdad? En base al criterio que puede tener él, no tiene ningún mecanismo para saber... En base al criterio que tiene y el respaldo electoral de más de 300.000 personas, ¿no? Que fueron y votaron. Podían haber votado en blanco perfectamente, pero sin embargo fueron y votaron. Yo creo que eso da una legitimidad importante. Las elecciones fueron un fracaso, ¿no? Yo no valoro eso realmente. Creo que los números demuestran lo contrario, además. Que el nivel de participación fue muy alto, a excepción de los jubilados mayores de 75 años, como sucede habitualmente, pero en el resto todos votaron más que en la elección anterior. Creo que ahí hubo un problema comunicacional muy fuerte, que se centró mucho en el problema del presidente, que no pudo votar, pero en realidad... No debíamos. No, pero mi intención es plantear... Yo lo que creo que ahí ha sido menos conflictivo que lo que puede ser Alfredo Silva en ACE. ¿Pero por qué ha sido menos conflictivo? Porque la discusión que se originó en el BPS cuando se integró al director de los trabajadores era si debía representar a los trabajadores del BPS o a los trabajadores. Y se acordó que debía representar a los trabajadores. Yo creo que en otras áreas la representación que existe de los trabajadores debe ser de los trabajadores y no de los trabajadores del sector. Porque en realidad esto sí como pasa en ACE, ¿no? Como pasa en ACE. Porque esto sí genera una situación, y me dirán, bueno, pero entonces son los mismos que los usuarios. No son los mismos los usuarios, porque en los próximos 4 años van a ingresar 500.000 jubilados, 400.000 jubilados al Fondo Nacional de Salud, que van a tener una representación por el representante de los usuarios. Sí. El de los trabajadores, es de todos los trabajadores. No me quiero desviar, ministro. Le dice a los usuarios del sistema quién es el representante suyo. No tiene la más remota idea, ¿no? Le pregunta probablemente a un elector a qué senador votó, tampoco tiene idea. Bueno. Al segundo senador. De estar lista. Yo apuro a cualquiera y nadie sabe. Ni yo, de repente. Sí, no, yo digo, me parece que hay una representación institucional. El problema es cómo se ejerce. Si yo me siento a defender los intereses, supongamos, si la representación de los trabajadores en el BPS hubiera defendido los intereses exclusivamente de los trabajadores del BPS, mi impresión es que hubiera fracasado un modelo de participación social. Si, como lo ha hecho lo contrario, digamos,
Ese modelo me parece que es un modelo exitoso. Me parece que en otros casos se ha defendido exclusivamente la participación, el tema de los trabajadores gremial de ese sector. Entonces ahí se cumple un rol exclusivamente sindical, es como un dirigente sindical puesto en un directorio, pero sin la mirada más global del conjunto de los trabajadores. En el caso de los servicios de salud Por del más Estado, respaldo, ¿no? parece más complicado todavía. Además de manejar los intereses del sindicato, parece que terminó manejando ACE por encima de lo que podían ser los otros Pero directores. eso es un problema de gestión de ACE. Es un problema de gestión de ACE y ya se ha visto que ha habido remociones. Exactamente. Lo que me refiero es que si debe haber o no participación. Yo creo que sí. Lo que sí me parece también, y esto lo hemos conversado muchas veces, es que la inclusión de la oposición en la dirección de todos los organismos, empresas públicas, etcétera, que yo creo que fue un éxito político del presidente Mujica, claramente, en estos 3 lugares introdujo un cambio cualitativo, dejó al gobierno en minoría, ¿verdad? Y esta fue una decisión a texto expreso tomada por el presidente, que apostó a jerarquizar la participación de la oposición. Evidentemente el presidente fue consciente de esto, Sí, claro. y sabía que en esta situación quedaba en minoría. Mi impresión es que la participación de la oposición no debe hacer de ninguna manera impedir que el Poder Ejecutivo tenga la mayoría, porque la gente votó a este Poder Ejecutivo para impulsar las políticas que en el programa de gobierno puso. Entonces no puede ser ahora parte de una negociación el programa de gobierno de la fuerza política que ganó las elecciones. ¿Y usted, ministro, trabajó en instrumentos, se lo entregó al presidente? No, nosotros evaluamos distintas posibilidades. Hay muy pocas desde el punto de vista legal, porque la Constitución limita muchísimo las posibilidades, establece un límite para los integrantes de los organismos descentralizados, de no más de 5 directores. Esta era una posibilidad, es ampliar el directorio. Otros mecanismos era establecer mecanismos de doble voto o mecanismos de ese tipo, pero en un organismo impar tampoco tiene sentido, porque habría que dar casi un triple voto. Entonces, desde este punto de vista legal, yo no veo muchas posibilidades. Creo que hay que plantear la discusión de fondo, porque en realidad esto hace a un modelo, ¿verdad? El modelo es si la sociedad o los actores sociales organizados controlan o no, porque en realidad están allí para controlar, proponer, pero no están allí para llevar adelante las políticas. Para llevar adelante las políticas, en mi opinión, están los directores que designa el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿los otros qué rol tienen? Controlar, proponer, impulsar iniciativas que de repente se acuerdan, pero no para sustituir en el rol a quien la gente votó, ¿verdad? Porque quienes están allí designados por el presidente, en realidad tienen transitivamente el respaldo popular que el presidente recibió desde el punto de vista electoral. Me parece que es el quid del asunto y es lo que ha generado esta dificultad. Esta ley fue muy discutida en el Parlamento, muy discutida porque las soluciones fueron muy difíciles. Y se optó por abrir el espacio a la participación. Yo creo que en el BPS hay un modelo exitoso, los otros son nuevos, en ambos casos. Educación, ahora, de lo que se había anunciado que podía hacer y que bueno, usted ahí tenía un protagonismo en el trabajo, por ahora no hay nada que asome. Bueno, yo creo que el presidente optó por otro camino, ¿no? Al que no optó funciona, por el camino detectó determinadas dificultades de gestión y generó determinadas modificaciones. Yo creo que esas modificaciones van a generar un cambio cualitativo sustancial en la gestión de ACE, es lo que uno percibe. Logró un acuerdo con los trabajadores, que es un elemento importante, no lo que los trabajadores pedían, sino un acuerdo que de alguna manera contempló parcialmente, algo que siempre se dijo por parte de las autoridades de ACE. En este caso nosotros solo hemos jugado un papel de diálogo. El presidente siempre se reconoció que se necesitaban más trabajadores, y se necesitan más trabajadores porque hoy accede más gente a la salud. Y este es un problema que se plantea en el sector privado también. La reducción de los copagos. Yo recuerdo cuando la gente decía, yo tengo mutualista y no puedo ir, ¿verdad? Porque no puedo pagar las órdenes, no puedo pagar los tickets, etc. La reducción de los copagos, que han sido significativas en los últimos años, ha permitido un acceso masivo a la salud. Entonces, esto obviamente exige, ha tensado el sistema, tanto el público como el privado. En el sector privado también hay dificultades y muchas veces la gente se queja de las esperas y demás, ¿no? Entonces, hay una transformación muy grande en el sistema y yo creo que estas tensiones surgen de la introducción de un sistema nuevo de salud. Sí.